ustedes como todos los martes a las 5 de la tarde en nuestro programa de Rescate Empresarial. Los siguientes 21 minutos vamos a estar contestando preguntas que nos han enviado durante la semana nuestros empresarios seguidores. Vamos a empezar con unas preguntas que han enviado a la parte legal. El abogado Pedro Quiroga nos va a colaborar respondiendo las preguntas. ¿Qué preguntas tienes, Pedro? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Dora. Bueno, nos han preguntado bastante sobre algunas referencias que hemos hecho en los programas pasados, sobre todo en lo que tiene que ver con la conformación de las empresas SaaS y algunos detalles, algunos aspectos que tienen que ver con los contratos de prestación de servicio y la diferencia, digamos que cuál es la recomendación que nosotros hacemos para el tipo de contrato que se debe emplear. Entonces, ¿te parece si arrancamos de una vez? Sí, arranquemos de una vez. Yo les comento que tengo dos preguntas que les voy a responder posteriormente. Una es una inquietud que tienen los empresarios de qué hacer cuando la competencia es una empresa muy grande. ¿Cómo afrontar una competencia de empresas multinacionales cuando somos una pyme? Esa es una. Y la otra es cómo hacer publicidad online. ¿Qué es mejor? ¿Hacer publicidad internamente o hacer publicidad hacia afuera, publicitando en los medios como en Google? Esas son dos preguntas que les voy a contestar en un momento. Yo creo que empecemos con la tuya. Vale. Ya después. Bueno, una de las preguntas que nos planteaban nuestros empresarios que nos ven y que nos visitan en el canal y en los videos de YouTube es acerca de la conformación de empresas de sociedades por acciones simplificadas. Hay que tener un aspecto primero claro, que toda la regulación de las SaaS viene de la ley 258 y esta ley es muy específica en cuanto a la conformación y en cuanto a las características de estas empresas. Hay que decir que esta es una empresa que, como su nombre lo indica, tiene unas características especiales y se asemeja mucho a una sociedad anónima. El tema es que en este tipo de sociedades las acciones que conforman el capital social, pues digamos que son un poco más manejables en cuanto a la calidad y el tipo y el número de socios que debe tener. En una sociedad anónima se pide un mínimo de socios. Aquí en la sociedad SaaS pues solo tenemos de un socio en adelante. ¿Puede ser uno? Puede ser uno. De hecho, personal. exacto. De hecho, una de las innovaciones que trae esta ley, este tipo de empresa, es la transformación de las empresas unipersonales en sociedades, así sean unipersonales. O sea, yo puedo ser el único socio de mi empresa y eso no tiene ningún problema. Y eso le evita, de todos modos, la conformación, digamos que le da la posibilidad de hacer una junta directiva, de tener una, bueno, la asamblea es el único socio o los socios que haya, y pues el manejo administrativo y gerencial lo puede hacer una sola persona. Entonces, estamos ¿Y si es una limitada, y qué es mejor? ¿Quedarse con la limitada o pasarse a las SAS? Bueno, esa es una pregunta que mucha gente nos hace. En estos momentos la SAS trae, digamos que por la diferenciación hay que hacerla primero porque la limitada es una sociedad de capital. Y como tal, las decisiones en una sociedad de capital dependen de cuánto capital se haya suscrito y pagado por parte de los clientes. Aquí, de los socios, perdón. Aquí en las sociedades por acciones simplificadas, digamos que el manejo es por el número de socios que compongan la sociedad, y ellos a su vez digamos que compran, adquieren un número de acciones, que es lo que le da la representación en la asamblea. En el caso de la transformación de empresas limitadas a empresas SaaS, resulta bastante conveniente desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista de manejo gerencial y administrativo. Es bastante claro que las SaaS tienen al ser una conformación como si fuera una sociedad anónima, permite tener una junta directiva, permite tener una gerencia, permite tener unos cargos que se van a desprender de los estatutos. Y sus decisiones van a depender única y exclusivamente de los votos que se lleve a una asamblea de accionistas. También, pues digamos que va a haber muchas funciones que se centren en el representante legal, porque esta es una de las características principales de este tipo de empresas. La SAS, digamos que traslada un poco la ejecución y muchas responsabilidades al representante legal. Y pues también desde el aspecto tributario, la SAS tiene unas disminuciones en impuestos, digamos que eso se llaman unos beneficios
que tienen las empresas por transformarse, constituirse en SaaS. Así usted se esté transformando de limitada a SaaS, o sea un nuevo empresario que crea una SaaS, tiene los mismos beneficios que trae la ley en temas de tributación y en temas de impuestos. Son unas tarifas un poco más reducidas que lo que tiene que pagar una sociedad limitada, sobre todo en temas de renta. Eso es una muy buena cuestión. Yo recomiendo usualmente a mis clientes que si son empresas limitadas se transformen a SaaS, con el propósito de que sus empresas puedan tener un manejo, digamos que del capital y estructural y administrativo un poco más sencillo y un poco más, digamos que competitivo, en términos de que si usted está organizado de una manera sencilla, pues puede dirigir su empresa de una manera sencilla, y esto va a repercutir de pronto en el área pues ya de la prestación de servicios como tal. Podríamos hacer posteriormente un a favor y en contra. Vamos a hacerlo en un próximo, limitada versus SaaS, que yo creo que son las dos clases de empresas que más hay. Sí, de hecho la migración que se ha hecho de las limitadas a las SaaS ha superado ha igualado la creación de empresas nuevas. O sea, muchas de las limitadas se han venido hacia el tema de las SaaS porque tiene una regulación muchísimo más flexible, y pues la gente también que ha decidido crear empresas alguien me preguntaba si yo me cambio de limitada a SaaS, la antigüedad que tenía como empresa, ¿la pierdes? No la pierdes para nada. Tú sigues siendo una persona jurídica y lo único que va a cambiar es el tipo de sociedad comercial que eres. Pero la antigüedad, el capital, etcétera, etcétera, todo se va a mantener tal cual como está inscrito en el certificado de existencia y representación legal emitido por la Cámara de Comercio. Ok, genial. Listo, bueno, hay muchas cosas que quisiéramos hablar de las SaaS. Yo creo que en el programa que hagamos entre pues, sociedades limitadas y SaaS haciéndose comparativo, sí, lo vamos a ver muchísimo más detallado, cuáles son las ventajas y las desventajas de tener una y otra. Hay otro tema que nos han consultado mucho y en el que vamos a hacer un poco de profundización el día de hoy, y es el tema de la contratación. Para eso llegó nuestro asesor financiero. Por favor, síguete, sientas y ya. Pero cierra la puerta. Bueno, mientras miramos el tema de la contratación y de la otra parte que vamos a tocar acá, les voy a contar una de las inquietudes que tenía un empresario, nos escribió esta semana, y nos manifestaba que sentía temor de la competencia, no sé si empezar esta línea de negocio, porque mi competidor es una multinacional, es muy grande, ¿cómo compito? O sea, me va a borrar del mercado. Para eso les digo lo siguiente: las empresas pequeñas tienen todas las ventajas, absolutamente todas las ventajas versus las empresas muy grandes. Tenemos la flexibilidad de movimiento. Una empresa pequeña puede cambiar de estrategia muy fácil. Puede que nos equivoquemos, y de hecho nos vamos a equivocar muchas veces. La empresa grande no quiere decir que no se han equivocado nunca, también lo han hecho. Pero la flexibilidad de volverse a reinventar lo tienen las empresas pequeñas. Una empresa pequeña comete un error y no es tan grave como si una multinacional lo cometiera. Si lo comete, pues se le viene el mundo encima, porque es tan grande que uno no es fácil que lo socialice de forma positiva. En cambio, pues si estamos nosotros y no somos tan gigantes, muy fácil podemos hablar, muy fácil podemos comunicarnos con todo nuestro equipo de usuarios o de compradores o de clientes, dar explicaciones y volver a reintentarlo. Entonces, no nos preocupemos para nada porque una multinacional sea nuestra competencia, porque tenemos absolutamente toda la facilidad de movimiento por ser una empresa, por ser una pyme, por ser una empresa pequeña. Es muy, muy positivo y es muy fácil de manejar. ¿A qué mercados debería apuntarle una empresa que está compitiendo contra una multinacional? Si bien es que una multinacional tiene abarcada gran parte del mercado, ¿en dónde se debe centrar una pequeña empresa para, digamos que, hay unos rincones a los que no puede llegar la multinacional? ¿Cuáles son esos rincones? Esa es una pregunta muy interesante y es algo que hay que tener en cuenta cuando hacemos un plan de mercadeo, cuando vamos a empezar un negocio. Siempre hay vacíos en el mercado, siempre hay nichos que solucionar,
hay puntos en el mercado donde no han llegado y donde nosotros sí podemos llegar. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que tenemos que ver cuando estamos empezando un negocio o una línea de negocio. Las empresas grandes, como les decía ahorita, no tienen la facilidad de llegar a todos los estratos o a todos los puntos o a todas las áreas de marketing que podemos llegar nosotros. Entonces es mirar muy bien cuáles están vacíos, apuntarle y enfocarnos totalmente. Enfocarse es muy importante. Cuando no estamos enfocados y disparamos de pronto a muchos sitios, pues no llegamos a ninguno. Cuando nos enfocamos en un nicho de mercado o en una clase de negocio específica, seguramente somos muy ganadores y a eso es que tenemos que apuntarle. Okay. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar por ahora del tema de los contratos, mientras alistamos la intervención de nuestro asesor financiero. Por ahora debo contarles que la contratación es un tema que se ha vuelto bastante recurrente para problemas en las empresas que nos han consultado. Es esencial que los empresarios aprendan a manejar el tipo de contrato que usted va a suscribir cuando contrata un nuevo empleado. Es bastante común que la gente, por evitarse de pronto pagos de impuestos para fiscales o pagos de seguridad social, etcétera, opte por suscribir contratos de prestación de servicios. Los contratos de prestación de servicios son bastante útiles, pero tienen que tener en cuenta la diferenciación entre las características de un contrato de prestación de servicio y las características de un contrato laboral. Si usted necesita un empleado al que le vaya a recurrir todo el tiempo, o por lo menos le vaya a poner un horario de trabajo, a quien de pronto usted le diga qué debe hacer y cómo debe hacerlo, digamos que usted le dé una instrucción, que usted le diga, hombre, vamos a desarrollar este producto de esta y esta y esta manera, vamos a contestar llamadas, a llevar papeles, a hacer labores de mensajería, y además de eso usted lo tiene que hacer y se tiene que presentar aquí todos los días y no me puede mandar de reemplazo a su hermano, a su primo, a su amigo. Estamos hablando sin duda de un contrato laboral. Las funciones de cada uno de los contratos, las funciones de cada uno de los cargos en su empresa determinan el tipo de contrato que usted debe usar. Si usted necesita usar personal asistencial para su empresa o personal que opere su empresa de manera continua, usted va a tener que contratarlos con un contrato laboral. Estamos hablando de operarios, estamos hablando de mensajeros, secretarias, estamos hablando más de personal asistencial. En esos casos, evítese problemas, haga un contrato laboral, pague la seguridad social, pague los impuestos que haya lugar, porque en el futuro estos empleados a los que usted debió haber contratado por contrato laboral y decidió contratarlos por prestación de servicios, pues ellos van a ir a acudir a la jurisdicción laboral y muy seguramente un juez de la República les va a reconocer a ellos los derechos laborales y usted va a perder un pleito que le puede costar muchas de las utilidades que usted genera en un año. En algún programa mencionábamos que uno de los 6 pasos para quebrar su empresa es precisamente ese: no atender las recomendaciones en cuanto a contratación, porque un empleado mal contratado conlleva una demanda y una demanda conlleva a una indemnización por perjuicios. Dime. No, estaba tomando aire. No, mentira, sí tengo una pregunta. Hay unos casos que yo he visto donde se les paga una parte con contrato normal, con contrato laboral, y otra parte es el caso de vendedores que se lo pagan aparte. La ley, eso no hace sí, parte eso se puede pactar. La ley tiene previsto que en los contratos laborales se pueda pactar una parte, digamos que una parte que es un pago básico y otra parte como bonificaciones o como comisiones por ventas. También la ley prevé que tú puedas pagar una parte en dinero en efectivo y otra parte la puedes pagar en especie. ¿Para cualquier clase de contrato? Para cualquier clase de contrato, desde que sea laboral. Digamos que tú puedes, las cuestiones que son más de servicio, de prestación de servicio, no como contrato, sino como la labor que tú ejerces, pues ello tiene unas prerrogativas en la ley, el Código Sustantivo del Trabajo, te permite a ti, y es un poco flexible a la hora de permitir que los contratos tú los puedas pagar de una u otra manera, puedas pagar una parte en efectivo, otra parte la puedas pagar en especie, puedas poner un salario base y unas comisiones. Ojo, esto no quiere decir que usted va a contratar a todo el mundo
por salarios base y les va a poner unas comisiones para evitarse el tema de los impuestos. Aquí es muy importante resaltar que hay pronunciamientos jurisprudenciales que indican que en los casos en los que se configura una relación laboral que no sea dependiendo del resultado del trabajo del empleado, todos esos factores constituyen factor salarial a la hora de hacer la liquidación. Entonces, si usted no está contratando, si usted no está contratando una persona que deba producirle algún plus o alguna, digamos que algo más grande a su empresa, digamos, usted está contratando una secretaria. Usted no puede contratar una secretaria y poner una comisión. Comisión por levantar el teléfono no existe. De pronto, si usted contrata a un vendedor o si usted contrata de pronto un especialista que le ayude a subir las ventas en su empresa o alguna cuestión parecida, pues en ese caso se operará el tema de que usted le paguen por comisión o que le paguen con unas bonificaciones. Incluso hay muchos empresarios que utilizan las bonificaciones dependiendo de cómo le vaya a la empresa en determinado trimestre o semestre o anualmente y dan las bonificaciones así por rentabilidad, pero eso es un tema por resultados, pero eso es totalmente diferente. Entonces no se exponga, los contratos de prestación de servicios son el que usted suscribe de pronto con su empresa de publicidad, con su abogado, con su contador, de pronto que usted necesita un profesional que le desarrolle una tarea muy específica en su oficina, de pronto labores profesionales, sí es totalmente cierto que a menos que sean de tracto sucesivo, usted las deberá contratar mejor, podrá contratarlas por prestación de servicios, o si usted lo quiere también lo puede hacer por contrato laboral. Tenga en cuenta que el contrato de prestación de servicios no es general para todos, el contrato laboral sí. El contrato laboral es la regla general, el contrato por prestación de servicios es la excepción a la regla. Entonces eso para que lo tengan muy claro. Muchísimas gracias por toda la información, creo que nos va a ser muy útil para saber contratar de aquí en adelante. Quiero dar respuesta a una persona que nos visitó y nos preguntaba puntualmente sobre marketing online. La pregunta era, o no era tanto la pregunta, era más bien, mira, tengo un dinero y quiero hacer publicidad en Google, me dijeron tal cual. Analizamos un poco su caso y vimos su página, y pues era una página hecha en Flash de hace muchísimo tiempo. Casos como estos, y pues sé que hay muchos en el mercado, sé que hay muchas personas queriendo hacer publicidad online, marketing online está muy en auge, pero hay que tener en cuenta algunos factores para que no perdamos el dinero. Realmente esto es lo que pasa, perdemos el dinero. Cuando hacemos publicidad, lo ideal es que se redireccione la información hacia una página web. Es como si hiciéramos publicidad y tuviésemos un local, lo ideal es que lleguen al local. En este caso, la página web. Para eso tenemos que tener una página web bien hecha, que cuando alguien busque algo relacionado con nuestro negocio en Internet, llegue exactamente al lugar, cosa que no permiten algunas por los programas en que las han hecho. Entonces, el consejo para las personas que quieran hacer marketing online es, antes de hacer publicidad, de invertir en Internet, miremos la parte interna, cómo está nuestra página web. Podemos hacer posicionamiento de la página y tener muchas visitas sin necesidad de pagar un peso, haciendo una muy buena página y haciendo una muy buena estrategia interna. Inbound marketing se llama esto técnicamente. Entonces, la idea de esto es que miremos, analicemos cómo está la página, que nos asesoremos de un profesional. No tengo nada en contra de un diseñador web, pero para hacer un buen sitio web se necesita más de un diseñador, necesita un profesional en marketing. Toda estrategia que se haga debe obedecer, toda publicidad que se haga en Internet debe obedecer a una estrategia. No es solamente sacar un aviso y que nos busquen porque ahí perdemos el dinero, repito. Tener una muy buena estrategia en Internet. Antes de eso, tener una muy buena página, hacerla con los lenguajes de programación adecuados y pues aparte de eso hacer la estrategia y ahí sí empezar a hacer publicidad. No antes porque perderíamos el dinero. Nuestro asesor financiero ya está con nosotros, que también tiene algunas preguntas que nos hicieron esta semana. Lo invito a que nos acompañe. Muy buenas tardes para todos ustedes. Tenemos en Bogotá un terrible aguacero el día de hoy, entonces por eso me retrasé. Les pido disculpas a mis compañeros y a ustedes como
televidentes y seguidores de nuestro programa. Bueno, como mis compañeros han hablado durante este tiempo, nosotros recibimos unos correos electrónicos en nuestros mails donde depuramos algunos de los que ya pues habíamos leído y nos parecieron interesantes, y yo rescaté 3 preguntas específicas y en especial. Bueno, hay unas personas que nos cuentan: somos una empresa de distribución de elementos de aseo y somos régimen simplificado. Tenemos un alto nivel de desorden y no sabemos si la empresa es rentable o no. ¿Qué solución podemos tener a nuestro problema? Para estos amigos de distribución de elementos de aseo les queremos comentar: la ley a ustedes no los obliga netamente a tener un contador o llevar una contabilidad específica, pero están abiertos a tener la posibilidad de por lo menos hacer un seguimiento a sus gastos, a sus ingresos, como le hemos comentado en periodos anteriores y que hemos hablado. El régimen simplificado no necesita llevar una contabilidad formal, pero sí puede llevar algunos registros interesantes, como nos lo contaban nuestros invitados de la sesión pasada. Es simple lo que ustedes pueden hacer: pueden llevar un control de ingresos, un control de gastos o de los costos que directamente tienen ustedes en el desarrollo de su negocio, y de esa manera pueden verificar la rentabilidad de esas ventas versus los gastos y los costos que ustedes normalmente tienen. Alguna vez alguien me preguntaba: Manuel, pero es que no tengo claro cuál es la diferencia entre un gasto y un costo. Básicamente el gasto es algo que tú generas, es un pago que tú generas, que no va a tener una rentabilidad o no va a traer un retorno específico durante un periodo de tiempo. Mientras que el costo se puede considerar un ingreso, una salida de efectivo o de dinero, y que luego de un tiempo va a tener una retribución a través de la rentabilidad del negocio. Entonces esa fue la primera pregunta que quisimos responder. La segunda es: tenemos una empresa de producción de químicos, llevamos 2 años sin llevar una contabilidad seria. Actualmente nosotros mismos manejamos la contabilidad y se nos han pasado a presentar y pagar algunos impuestos. Además tenemos serios problemas con la junta directiva. ¿Qué podemos hacer en este caso? Básicamente la DIAN, en su portal electrónico, cuando ustedes ingresan a través de este mecanismo de servicios informáticos, vamos a encontrar un link donde vamos a tener en una especie de gráfica cuáles son esos pagos pendientes de impuestos que están por hacer, que fueron presentados y que a la fecha no han sido cancelados en su totalidad, o la DIAN en su sistema tampoco ha hecho un cruce específico. Sin embargo, es interesante que ustedes con su asesor contable se dirijan a la DIAN y pidan un estado de cuenta corriente con el fin de verificar cómo están esos impuestos presentados y sin tener ningún tipo de inconvenientes a futuro. Por lo demás, hay que hacer una juiciosa tarea de adelanto a nivel contable, tener en cuenta que este tipo de adelantos va a tener una repercusión en algunos de los impuestos que se lograron presentar, y sobre todo hacer una liquidación muy concisa de esos impuestos que pues desafortunadamente tenemos que hacerle modificación, teniendo en cuenta las sanciones y teniendo en cuenta también los intereses que se hayan generado. Para esto, como les mencionaba, lo más aceptable y seguro es ir directamente a la Dirección de Impuestos y solicitar este informe, que simplemente el asesor que los atienda se los puede suministrar y van ustedes a despejar con plena certeza esas dudas que tienen. Otra de las preguntas que nos enviaron: soy un microempresario que vende productos textiles traídos desde Brasil, tengo un acumulado de un gran nivel de IVA descontable, ¿cómo puedo solicitar estos valores a la DIAN? Para las personas que no conocen muy bien estos procedimientos, el IVA descontable es un valor que yo puedo solicitar a la DIAN como reintegro de este impuesto causado y generado. Y para eso son pasos muy sencillos. Básicamente ustedes pueden tener una contabilidad, o deben tener una contabilidad bastante ordenada, donde se especifique cuáles son los documentos y operaciones que generaron este saldo a favor en el impuesto de IVA. Posteriormente, lo que se debe hacer es hacer la solicitud por escrito ante la DIAN, quien en un término de días y un plazo estipulado por ellos mismos enviarán a algunos asesores a verificar estos impuestos versus los valores que ustedes van a solicitar como saldo a favor.
es muy importante que tengan claro que esta contabilidad y los documentos soportes del saldo a favor deben estar totalmente cruzados, que estén reportados en información exógena y que sus soportes sean legales. Si alguno de estos requisitos no se encuentra presente en el momento en que el asesor de la DIAN va a solicitarlos, ese saldo a favor no se les va a devolver. Los tiempos del saldo a favor más o menos están en 3 meses, dependiendo de los montos y el orden que ustedes como empresarios tienen. ¿Listo? Listo. Voy a tomar acá para quedar más diferente. Bueno, apreciados colegas, empresarios, este fue el programa de hoy de los 21 minutos de Rescate Empresarial. Nos vemos dentro de 8 días a las 5 en punto en otro Rescate Empresarial. Hasta luego, que estén bien.